buenos días. Hoy es un gran día y la vamos a pasar muy bien. Con alegría y actitud positiva iniciamos la terapia con espíritu de amor. Y para conducir esta radioterapia queda con ustedes Gilberto Marín. ¡Gilberto Marín! En radioterapia, directo a la conciencia. Vas. Buenos días, bienvenidos amigos, bienvenidos de nuevo al programa Radioterapia Directo a la Conciencia en este lunesito santo. Estamos iniciando la semana y de nuevo me agarró un griponón de esos de pronóstico reservado, de cama y fiebre y todo, y un montón de pesadillas, y creo que estaba alucinando, no sé qué estaba pasando, pero estoy mejor, un poquito ronco con mi voz de ultratumba, pero estoy muy bien y me da mucho gusto saludarte en esta hermosa mañana del lunes para iniciar el programa Radioterapia Directo a la Conciencia en este momento y platicarte de esas situaciones medio, ¿qué podría decirte? Extrañas. A mí me parece muy extraño que de repente, a pesar de que las emociones son grandes aliadas nuestras, pero también a veces son las piedritas en el camino que nos impiden emerger a la superficie. Me imagino que si se nos presentan ese tipo de trabas o incapacidades para lograr un objetivo, que no nos sintamos con el ánimo y que, pues, sabes, yo creo que el hecho de que sintamos que no podemos emerger a la superficie, que no podemos progresar, que no podemos seguir adelante, por decirlo de alguna manera, como dice el psicólogo Gorka Jiménez Pajares, que nos recomienda precisamente que nos fijemos en esto que se conoce como agujeros emocionales. Bueno, puede ser un poquito extraño, pero identificar los agujeros emocionales o otros más enterados lo mencionan como vacíos existenciales. Se oye profundo, ¿no? Pero los vacíos emocionales o los vacíos existenciales o los agujeros emocionales implican reconocer y identificar una sensación persistente de insatisfacción. La satisfacción, el bienestar, la alegría, el entusiasmo por la vida no es, digamos, permanente en estos casos, y viene una desconexión interna medio extraña, pero que no se llena con elementos externos, ni con palabritas, ni con consuelos, ni con medicinas, ni pues durmiendo más. Yo creo que sí se alivia con una buena terapia de coaching, una buena terapia emocional. Eso sí, lo vamos a ver al ratito, pero esa sensación que muy seguidamente se describe como una falta de propósito, una falta de entusiasmo por la vida, o algo de apatía, o un hoyo, pues un agujero en el estómago, en el pecho, no sabemos. Por eso se la llama agujeros emocionales, porque ¿cuánta gente habrás escuchado que dice, siento como que un hoyo en el estómago? Sí, es literalmente la sensación de que existe un enorme vacío, y que esa sensación de vacío constante, de sentir que falta algo, que nos falta no sé qué, que no estamos contentos, que no estamos felices, que nos falta algo vital para ser felices, a pesar de tener éxito, a pesar de tener familia, a pesar de tener pareja, a pesar de tener unos centavitos, como decía mi abuelita Emilia, porque ella no tenía centavitos, y cuando le llegaba a caer algún centavito, me daba ternura cuando todo, para mi comidita, para mi casita, para mi cobijita, mi dinerito, o sea, todo lo volvía diminutivo,
como que, pues no sé, a lo mejor y no se daba cuenta, yo tampoco me daba cuenta en ese momento que la abuela lo que pretendía con su expresión era que no se viera tan chiquito lo que había conseguido. Entonces, creo que esa sensación de vacío constante, a pesar de tenerlo todo, bueno, no se puede decir que tenerlo todo es tenerlo todo. ¿Sí me entiendes? O sea, hay gente muy humilde, por ejemplo, mis abuelos fueron personas realmente con muchas escaseces y con muchas limitaciones y fueron gente humilde, pues, ¿no? Entonces era muy dado, yo recuerdo que cualquier logrecito que tenían lo veían como muy bien, como un gran motivo de felicidad, pero sin embargo, si te descuidas, te entra ahora sí que la apatía, la falta de ilusión y puede llegar a convertirse como en un desmotivador constante, un desinterés por tus actividades profesionales, familiares, conyugales, personales, de estudio, y que posiblemente antes lo disfrutabas, ¿no? Muchos disfrutamos de lo que hacemos, no sé tú, pero después llega la apatía, el hastío, la desmotivación, y tú dices, estoy medio desinfladón, estoy medio desmotivado, como que me hace falta carburar. Y decimos un montón de frases que, si bien es cierto, están señalando que lo que nos pasa es que se nos está acabando el combustible. Un carro, por ejemplo, un motor de combustión interna, pues no deja de funcionar hasta que se acaba la gasolina. No va, o sea, se le está acabando la gasolina. No, no hay fallas de que se le esté acabando la gasolina. Pero si lo imaginamos en la parte de uno como persona, cuando va marcando la reserva de nuestra energía, emocionalmente hablando, entonces viene el apagón, viene la falta de energía, la falta de ilusión, el desinterés, la apatía, el aislamiento, la soledad. No, 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 párale de contar porque parece como que estoy definiendo a una persona de plano que está muy mal, que sufre mucho, que es una persona muy infeliz, que se siente totalmente incomprendida, lo cual es cierto, o incluso rodeado de gente puede llegar a sentirse solo, porque la soledad no es que no estemos con alguien, sino sentir ese vacío, ese agujero emocional, y entonces llega la necesidad de llenar ese vacío. ¿Cómo lo llenamos? Bueno, sí, me gustaría ser muy trucha y tener todas las respuestas aquí en la mano, por supuesto, pero recuerda una cosa, si tú estás viendo este programa en la emisión en vivo, sabes, déjame decirte que no es casualidad. Siempre lo he visto así, aunque pocas veces lo comento yo al aire en vivo, pero tal vez estás en un momento donde necesitas claridad, donde sientes que alguien cercano a ti también necesita cierta claridad, dirección, un nuevo rumbo, un nuevo comienzo, y empiezas a experimentar ese vacío que no te lo explicas, que no sabes cómo, y entonces ya sabes, aquí en este espacio, Radioterapia Directo a la Conciencia con Gilberto Marín, tus servilletas. Ese es un espacio que hemos creado desde hace ya poquito más de 30 años, creado precisamente para acompañarte en tu crecimiento personal, en tu orientación emocional, mental, personal y en algunas ocasiones también profesional. Así que por favor te espero los lunes, los miércoles y los viernes de cada semana de 8 a 9 de la mañana, porque tu proceso de cambio comienza aquí. Y es precisamente lo que estamos platicando cuando llega el momento en que tú dices, ay, ya, güey, ¿no? O sea, yo quiero cambiar y muchas veces no entiendo cómo puedo identificar los cambios de humor rápidos, momentáneos, repentinos, y que están indicando algo muy grave. Bueno,
ojalá que no te parezca exagerado, pero cuando nuestras emociones fluctúan entre muy intensas a muy básicas, algunas personas incorrectamente le llaman eh, pues como que son bipolares, ¿no? No, la bipolaridad es un asunto más grave, pero el hecho de que cambiemos de humor y de percepción y que de repente se pueda uno platicar con los demás o que los demás puedan platicar con uno, pues a veces tenemos ese tipo de cambios, una actitud muy cambiante entre intensas y rápidos estados de ánimo, a menudo fruto de una mala gestión emocional. Así que hoy lo vamos a ver. Este es tu espacio en donde empieza tu cambio. Así que acompáñame de aquí a las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico. Bien, pues dicho lo anterior, no tenemos todavía nuestros comentarios en vivo de nuestro público querido que nos escribe, que nos llama, que nos comenta, que pues nos hace la vida posible. Bueno, voy a una pausa. Yo soy Gilberto Marín. Estamos iniciando el programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que muchas veces el problema surge de algo que de repente nos puede resultar extraño. O sea, ya sabes el dicho ese de que hay que tener varias canastas a la vez, hay que tener varias canastas con los huevos para no meter todos los huevos en una sola canasta, y dichos que nos indican, si lo entendemos bien, que no es muy bueno que digamos que tengamos solamente una opción de cambio, que no tengamos un plan B o un plan C. Hay gente que no lo tiene, que no le gusta la idea de tener varias opciones a la vez. Pero, ¿sabes? Eso indica algo mucho más gravecito. O sea, la desconexión de uno mismo, porque esto indica que no sabemos qué se siente desconectarse de las propias emociones, qué necesitamos para seguir adelante. O sea, imagínate que tú tienes el camino más o menos bien fijo, bien planeado, y que todo marcha sobre ruedas, ¿no? Pero de repente un día las cosas cambiaron. Creo que el mejor ejemplo que tenemos en este mundo es la pandemia de los años 2020, 2022, una cosa así, y que, bueno, pues trastocaron nuestra tranquilidad en muchos aspectos, y de repente muchos, y tendré que incluirme desafortunadamente, no supimos cómo reaccionar a tiempo. Y el no saber cómo reaccionar a tiempo nos va llevando en una especie de vorágine emocional, nos va desconectando de nosotros mismos, vamos teniendo menos ánimo para nosotros, se nos va reduciendo la autoestima, y entonces con la reducción de la autoestima vamos aumentando el miedo al abandono. Esto es muy típico de personas que han permitido, aunque claro, no es que lo permitas conscientemente, perdón, sino no nos dimos cuenta
en qué momento empezó a invadirnos una sensación de abandono, de vacío, de agujero emocional, y entonces cuando pasa eso empezamos a rechazar eh, las opciones que tenemos. Mira, te voy a citar, por ejemplo, déjame ver cómo se llama este hombre. Es un trabajador social, Robert Tybee. Espero pronunciarlo bien. Ahora, dice Robert Tybee que si quieres ser feliz, ten canastas diferentes. Eso ya lo decía hace rato. Entonces, cuando tenemos diversidad de elegir, o sea, ok, hay gente que no lo dice, pero me consta que hay gente que dice plan A, plan B y si fuera necesario, plan C, porque pues en este mundo no hay que andarse con medias tazas. Si solamente tenemos una o dos salidas, creo que estamos realmente en problemas, como dice este hombre, porque para muchas personas su sentido de valor, su sentido de valía, sus sentimientos de autoestima y de felicidad y su sentido de sí mismas depende de tener algo seguro. ¿Te das cuenta? O sea, evidentemente no vamos a discutir si esto es bueno o es malo, pero muchas personas se sienten a gusto con ser como son. No hay otra. Simplemente es una vida que podríamos deducir como de pocas salidas, de pocas opciones, de una o dos canastas cuando mucho, si fuera el caso. Ahora, el peligro es que si cambian las cosas, como sucedió con la pandemia, o cuando de repente te recortan en la empresa, o cuando ya tu fuente de ingresos ya no es lo mismo, o cuando una relación terminó, y entonces cuando la fuente primaria de satisfacción cambia, entonces no hay opciones a las que quieras cambiar porque simple y sencillamente algunas personas, bueno, creo que todas las personas, si no me equivoco, se aferran a una relación que si tiene dificultades, no, espérame tantito, yo voy a hacer hasta lo imposible porque esto no termine, porque vuelvas conmigo. O sea, no quiero decir, caí en una trampa intelectual, como dicen los que saben de estas cosas, pero la trampa del intelecto es que, yo me fui yendo a proponerte que tengas varias opciones, pero tal vez alguien entendió que debes tener varias parejas, cuando menos potencialmente. No, te aseguro que no quise decir eso. O sea, las opciones son, o sea, ¿qué va a pasar si tú de repente te ves sin esa relación? No estoy diciendo que te vayas inmediatamente a buscar una nueva relación porque esa es otra opción. Es tener una vela encendida o algo, no. No, simplemente, ¿qué voy a hacer ante esta situación? Primero, entender que está sucediendo. Segundo, aceptar el hecho de que está sucediendo. Y tercero, comprender, tal vez de una manera muy inteligente, que no llamando a otra persona a mi vida, voy a llenar el vacío que la persona número uno dejó en mi vida. No. No son las personas las que llenan nuestros vacíos, sino la forma en que lo manejamos, la forma en que procesamos todo este asunto, porque lo que me temía es que ya había tenido mucha tos cuando me desperté temprano, como a las 6, y me bañé y se me quitó hasta ahorita. Bueno, ¿qué estaba? Ok, no pongas todos los huevos en una sola canasta, es el dicho, es el tema que nos sugiere este señor Robert Tybee, que es un trabajador social, y que así como
poner todos los recursos en una acción es una receta para el desastre financiero en el caso de las inversiones. Pues yo me acuerdo que alguien muy bien intencionado me dijo, no tengas todo tu dinero en una sola cuenta. Yo decía, pero ¿por qué? Pues si no tengo tanto dinero como para tener un montón de cuentas. Por fortuna, muy rápido me di cuenta de que tenía mucha razón este hombre, pero cuando identificamos los vacíos y los agujeros emocionales, yo creo que identificar qué me produce un vacío a mí. ¿Me produce el no tener dinero? ¿El haber perdido una relación, un amor? ¿El haber perdido un trabajo? ¿El haber perdido mi salud? ¿Qué es lo que me produce vacío, esa sensación de que no estoy satisfecho? Bueno, pues vamos a identificarlo, vamos a verlo, si me permites. Nos dice don Antonio González, buenos días señor Marín, excelente tema y gracias por su dedicación y sabiduría, bonito día, saludos. Bueno, lo de sabiduría, Antonio, no cabe duda que eres muy amable, eres muy lindo. Muy bien, pues entonces dicho lo anterior y con esas palabras muy animadoras, yo rápidamente me voy a ir a una breve pausa y regresar con muchísimo gusto con más radioterapia directa. Con más radioterapia directo a la conciencia. Y regreso en un ratito para continuar con el programa. Uy. I just want you, turn me on. I just want you, turn me on. I just want you, turn me on. Gonna be alright. I just want you, turn me on. I just want you, turn me on. I just want you, turn me on. Gonna be alright. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cuáles son y cómo son los agujeros negros? Yo creo que las emociones, como te decía al principio, pueden ser nuestras grandes aliadas, pero también a veces son las piedras enormes que nos ponemos ahí enfrente y que nos impiden lograr nuestros objetivos, por decirlo de alguna manera simbólica. Las personas que actúan como agujeros negros de energía emocional, pues los expertos señalan que son personas que suelen tener dificultades, a veces debo decirte que muy serias esas dificultades para resolver, digamos, sus problemas, y no todo el tiempo tienen la habilidad para hacerlo porque tienen dificultades a la hora de regular sus emociones. Y fíjate, no es que no sepan cómo resolver problemas, simplemente tienen dificultades para regular sus emociones y lo que se entienda con eso. Yo creo que esta gente tiene la tendencia a la labilidad, es decir, a los cambios fluctuantes. Son personas muy sensibles, se me fue la palabra, discúlpame, pero son muy intensos, son muy volubles, era la palabra, y rápidos en el estado de ánimo, fruto, por supuesto, creo, de una mala gestión de sus emociones, porque ¿por qué la gente es voluble? Bueno, no es el tema, pero déjame decirte así de pasadita que la gente voluble es porque no sabe cómo manejar sus estados de ánimo adecuadamente. Y entonces, en consecuencia, el caos en los sentimientos, el hecho de que nos percibamos o nos perciban o nos
señalen de muy volubles, de muy cambiantes, que experimentamos cosas que de repente nos pueden parecer insoportables y luego ya no. Y así nos la llevamos como que, oye, si ayer estabas bien. Por eso es que la gente, yo creo que jugandito, como decimos, empieza a creer que la gente cambiante es muy bipolar. Pero no, ¿eh? No hay que equivocarnos con el término porque ya hemos hablado aquí de la bipolaridad y es algo mucho más dramático, es algo mucho más complicado, mucho más complejo que el solo cambiar nuestro estado de ánimo porque no sabemos cómo manejar nuestras emociones. Ahora, quienes rodean a estas personas volubles pueden, de hecho, quedan exhaustas como consecuencia de la volatilidad del mundo afectivo del que tienen enfrente, porque, o sea, te puedes imaginar una persona voluble, una persona volátil, una persona rígida mentalmente, ¿cómo te ve? O sea, siempre hay que preguntarnos cuando una persona te agrede, te responde, reacciona ante todo lo que tú le dices y se enoja aparentemente sin ningún motivo. Bueno, yo he aprendido a preguntarme, bueno, ¿cómo me estará viendo esta persona? A lo mejor, bueno, yo hago mis propias deducciones, no es que yo tenga que hacer un juicio, te lo aseguro, pero llego a mis conclusiones acerca de cómo se ve o cómo nos ven las personas que son muy volubles y nos ven precisamente como que lo que somos se adapta a sus emociones y ellos dicen, no, es que tú eres así, es que tú eres asá, es que no me gusta como eres. Y entonces, en función de sus necesidades, te convierten a ti en la persona que ellos quieren que seas o en la persona que ellos creen que eres. Esto es lo malo porque mira, mediante estos procesos de regulación emocional, las personas influimos o también las personas influyen sobre las emociones que tenemos, sobre todo cuando las tenemos como lo que experimentamos. Mira, platicaba hace unos días con una chica que cuando me exponía su asunto, su problema, yo me daba cuenta de que, no sé, y no menosprecio las palabras de esta chica, pero de repente me confundí acerca de quién estaba hablando ella. ¿Estaba hablando de ella? ¿Estaba hablando de alguien más? ¿Estaba hablando de una persona imaginaria que ha llegado a la conclusión de que todo mundo está al acecho, tratando de causarle daño? No sé, pero las personas que tienen fluctuaciones en su estado de ánimo necesitan trabajar en lo que llamamos regulación emocional y también se conoce como agujeros emocionales. Ahora, ¿cuáles son las emociones que más devastación producen en nuestro universo interior? Ya hemos visto, y lo decimos aquí en nuestro jingle de entradas y salidas, que el diálogo interno, nuestro diálogo interno, es realmente lo que nos produce ciertos estados de ánimo, por ejemplo. Todos tenemos momentos donde necesitamos claridad, todos tenemos momentos de confusión, por supuesto, y yo creo que este espacio, este programa, me acordé ahorita en un corte que fue creado para acompañarte en tu crecimiento personal, en tu crecimiento emocional, mental, porque en realidad muchos de nosotros, y debo de admitirlo, no sabemos, o cuando menos no hemos aprendido, sería más correcto decirlo, cómo manejar nuestras emociones porque o no nos han enseñado, o no hemos puesto atención porque sí me parece un poquito arriesgado decir que alguien tiene que enseñarnos a sentir y a manejar nuestras emociones. Es como si quisiéramos decir que alguien nos tiene que enseñar cómo hacer el amor, ¿no? Cada quien.
y lo hace como puede y como le surge y como le nace, ¿no? De alguna manera. Entonces yo creo que el asunto aquí es que este tema, que es un punto de partida donde yo me propongo empezar contigo, tu cambio, tu transformación, aquí es donde empieza precisamente el cambio, cuando tenemos la conciencia, tenemos la profundidad, si me permites decirlo así, de reconocer que hay algo que tenemos que hacer. Y aquí nos permitimos señalarte cuál puede ser ese principio. Entonces, creo que cuando identificamos los agujeros emocionales, en primer lugar, cabría definir qué es la afectividad. ¿Por qué se dañan los agujeros emocionales o por qué surgen? ¿Por qué somos agujeros emocionales? Nosotros lo somos. De la misma manera en que el próximo miércoles tengo planeado hablarte de cómo se destruye nuestra autoestima. Así que si quieres, acompáñanos. Estaremos siempre presentando temas que pueden resultarte realmente muy, muy interesantes para ti y los tuyos, por supuesto. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, voy a una pausa y regreso. No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. No cambias tu vida. No cambias tu vida, ¿qué es eso? No puedo, estoy aprendiendo a controlar estos nuevos temas, estos nuevos jingles, estos nuevos puentes entre un tema y otro, pero bueno, pues esperemos que estén buenos, ¿no? Por el otro lado, déjame decirte que cuando tenemos esa necesidad de corregir lo que puntualmente los expertos llaman agujeros negros. Te citaba hace un momento precisamente a el psicólogo Gorka Jiménez Pajares, que habla precisamente de este asunto que nos convierte en exploradores, sistemáticamente hablando, de los agujeros negros de la energía emocional. ¿Cuáles son las emociones que más devastación producen en nuestro universo interior? A pesar de que de repente no nos damos cuenta, debo decirlo, porque no sabemos qué características tienen, necesitamos recordarlo, saberlo, cómo podemos identificarlas. Y cuando yo platico con personas sobre, oye, fíjate que me dicen, me siento así, me siento asá, ¿cómo puedo corregirlo? ¿Qué puedo hacer? ¿Por dónde empiezo? Si yo soy el culpable, pues cambio. Si alguien es el culpable, pues dímelo. Bueno, lo primero que tenemos que resolver es que no hay culpables por la forma en que tú manejas tus emociones. Tal vez lo aprendiste de alguien, tal vez no, pero en primer lugar cabría definir qué es la afectividad, cómo mis afectos, mis sentimientos, mis amores, por decirlo así, se reparten entre yo y los demás, teniendo en cuenta
que mi obligación primaria y mi deber primario, moral, psicológico y espiritual es quererme a mí primero, por sobre todas las cosas, aunque se oiga un poquito egoísta, déjame decirlo así. Porque esta situación de la afectividad es una especie de paraguas bajo el que se agrupan las emociones, los sentimientos, los deseos y las motivaciones de cada uno como persona, así como el estado anímico de las personas. Entre las emociones que más energía nos absorben, nos sustraen, que son como los vampiros emocionales y que más caos provocan, encontramos los siguientes. En primer lugar, los expertos dicen que la ansiedad, ¿sí? La ansiedad, muchos no le dan la importancia que merece el manejar asuntos como la ansiedad, el temor al abandono, el vacío existencial, los agujeros emocionales que no sabemos cómo definirlos, pero cuando decimos me da miedo el futuro, y si hago esto, ¿qué pasará? No, es que no quiero que me pase algo, tengo miedo de que esto y el otro, o sea, ese miedo, esa ansiedad del futuro, porque la ansiedad es claramente una emoción orientada al futuro. De la misma manera en que la depresión es una emoción orientada al pasado, ¿te fijas? Nos deprimimos no por lo que venga, sino por lo que fue. Y nos volvemos ansiosos no por lo que fue, sino por lo que viene. Entonces, es una emoción orientada al futuro, o sea, su naturaleza es anticipar un potencial daño real o imaginario, que esto es lo peor que nos pueda ocurrir. O sea, muchos se imaginan, tienen el delirio de creer y pensar que algo va a salir mal, que tienen el presentimiento de que algo va a pasar, y entonces eso es una emoción muy adaptativa. Se va adaptando a lo que yo voy sintiendo, lo que yo voy viendo. Sin embargo, cuando se reproduce a velocidades insospechadas, como nos dice déjame ver, el trabajador social Robert Taibi y el psicólogo Gorka Jiménez Pajares, bueno, nos dicen que cuando se reproduce a velocidades insospechadas, acaba mermando nuestra capacidad de afrontamiento, o sea, no somos tan eficientes y tan duchos como para enfrentar la situación, y por ello nos consume, nos marchita, nos debilita y nos va comiendo. Literalmente las emociones, los problemas nos van comiendo porque nos están quitando la energía, y el principal motivo por el cual perdemos el control de nuestra energía es la ansiedad. Ahora, luego viene la irritabilidad, la ira y la hostilidad, el enojo, pues. Entonces, cuando nos sentimos irascibles, nos sentimos iracundos, nos sentimos enojados, sentimos nuestro cuerpo tenso, agarrotado, como que tengo coraje, y no sabemos exactamente en qué medida nuestro coraje ha entrado a nuestro cuerpo. Simplemente tratamos de definirlo: tengo coraje, no me hablen, estoy enojado, estoy enojada. Pero si pudiéramos ver así como al estilo Superman a través de los rayos X, que pudiéramos ver el daño que está causando el enojo en tus emociones, en tu sistema nervioso, en tus células, en tu cuerpo, entonces yo creo que cuando está sucediendo eso, reaccionas de una manera muy intensa a cualquier comentario. Todo te cae mal, toda la gente te cae gorda, te sientes identificado con algunas de estas afirmaciones: sí, tú eres esto, o la gente que hace esto, como que te quedó el saco, y no sabemos exactamente por qué, pero la realidad es que estas tres emociones, como son la irritabilidad, la ira y la hostilidad, se asocian consistentemente con la percepción de que estamos disgustados.
Y la gente nos dice, sí, ándale, estás enojado, luego se te va a pasar. Ok, yo supongo que hay gente que dice, pues sí, estoy enojado, pero no analiza por qué está enojado. Digamos que son emociones normales, bueno, todos las hemos experimentado, bueno, y las experimentaremos en más ocasiones y no es la última vez que nos enojamos ni ha sido la primera, ¿no? Sin embargo, producen malestar cuando se dan con frecuencia, más frecuencia de la que deberían, porque pues yo creo que se dan con mucha frecuencia porque no sabemos cómo manejarlas, son desproporcionadas al estímulo que las causa y nos volvemos incapaces de controlarlas y ponerles freno. Simplemente las dejamos entrar, permitimos que nos dañen, que nos causen efectos colaterales en nuestro físico, en nuestra humanidad, en nuestra digestión y en nuestro sistema nervioso, y lo pensamos que es normal enojarse. Pero precisamente estamos hablando de cuáles son las emociones que una vez que entran al cuerpo son muy dañinas, y entre ellas la ansiedad, entre otras la irritabilidad, la ira, la hostilidad y lo que vamos a ver más adelante, como la alegría y la euforia. Bien, pues ¿qué tenemos por acá? Ya leímos el comentario de nuestro público. Ojalá que nos puedas escribir, que nos puedas dejar tus comentarios en vivo aquí en esta transmisión. Y también te recuerdo que al ratito vamos a subir el programa completo a YouTube en nuestro canal Gilberto Marín, para que nos des tu like, para que compartas, para que nos sigas, para que te suscribas. Y en el caso de Facebook, bueno, ya hemos visto cómo se mandan las estrellitas. Allí te va a aparecer un letrerito que dice enviar un regalo. Si te aparece enviar un regalo, entonces le haces clic y ahí aparecen las opciones que tienes para enviar estrellitas, 10, 20, 100, 1000, 10,000, las que tú gustes. Bueno, tomando en cuenta que cada estrellita tiene un costo de 1 centavo de dólar. 1 centavo. De tal manera que 100 estrellas es $1. Hay que animarse, ¿no? Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo voy rápidamente a una breve pausa y regreso con más radioterapia directo a la conciencia en este lunes. Hoy es lunes 2 de marzo, estamos iniciando el bellísimo y primaveral mes de marzo y ojalá que todo salga bien. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Si nosotros somos lo suficientemente hábiles como para identificar los agujeros negros, las emociones que... Bueno, todos sabemos que la alegría, la euforia, pues las vemos y las calificamos como emociones positivas. Muy bien, pero paradójicamente
existen dos emociones. Estas dos emociones también pueden constituir verdaderos agujeros negros de energía emocional, porque esto ocurre cuando se dan por exceso, al grado de que un exceso de alegría, un exceso de euforia, un exceso de positivismo puede llevarnos a ver las cosas de una manera un tanto irreal, un tanto falsa, un tanto muy vista desde el ángulo de nuestros sentimientos solamente. Y entonces, en términos psiquiátricos, aunque no estamos hablando de que sea una enfermedad, a esto se le denomina como elación. Así, elación o expansión del estado de ánimo. Ay, ya andaba tirando el café. Y es un síntoma que ocurre en el trastorno bipolar, que te repito, no estamos hablando de ello, pues, o sea, no es que por el hecho de que seas muy eufórico, que seas muy contentito, que tengas una alegría desbordada, no quiere decir que eres bipolar, porque de repente podemos tocar así como picos y me siento muy feliz, yo de repente me he sentido muy dichoso, muy pleno, muy rebasado por mis propias emociones, y a pesar de que pueden proyectar una imagen ante los demás de vitalidad, de contento, de positivismo, alegría, calidez, entusiasmo, muchas veces, fíjate cómo te lo puedo decir, hay gente que está muy contenta y que tiene sentimientos de euforia, pero al mismo tiempo está muy enojada. No sé si te pase, te irritas, sobre todo cuando te sientes contrariado, cuando los demás no están de acuerdo contigo, y a veces pues como que perdemos, no sé cómo decirlo, perdemos la personalidad, como que nos transformamos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos algunos alcoholitos en la panza. Bueno, pues la gente se vuelve muy eufórica, estás muy contento y de repente, ¡shum!, la crítica, ¡ay, sí, no, estás mal, estás exagerando, estás borracho, estás borracha! Y entonces la gente reacciona con ira, reacciona con irritabilidad y sobre todo cuando se sienten contrariadas, porque de una intensidad emocional muy alta surge el agotamiento de la energía. O sea, el agujero negro emocional viene cuando por exceso de alegría, por exceso de euforia, podemos quedar exhaustos, rendidos, aniquilados, porque nos consumió ese hoyo emocional, ese agujero, pues toda nuestra energía. O sea, yo creo que, dicho de otra manera, hay que cuidar que las emociones aprendamos a controlarlas. No es malo que la gente se divierta y que tenga sentimientos de euforia, de felicidad, de alegría, uy, me siento muy bien. No es malo, pero creo que este tipo de emociones positivas que nos proporcionan sensaciones de bienestar, lamentablemente pueden en ocasiones ser desadaptativas cuando son inadecuadas a las circunstancias de la persona, o cuando desafortunadamente reaccionamos con exagerada alegría, exagerado entusiasmo ante cosas que no lo son tanto, no son tan importantes, no merecen tantas demostraciones de alegría, ¿sabes? Entonces creo que la euforia, dice Amparo Belloc, o Veloch, como se pronuncie, dice que la euforia es una emoción que se experimenta con mucha intensidad y que puede llevar a la persona a hacer cosas sin pensar, porque precisamente es algo muy compulsivo, ¿sabes? Sí, me queda muy claro de que a veces como que reaccionamos por impulso a ciertas emociones, nos da muchísimo gusto que algo haya sucedido, que hayamos visto a una persona de nuevo, o que me llamen, o esto o aquello, y entonces pues como que nos volvemos muy contentitos. Ahora, ¿qué hacer para regularnos mejor? Desde el modelo de afrontamiento adaptativo de las emociones de Birkin-Belloch, se proponen diversas estrategias de regulación emocional, así como un instrumento para
evaluarlas. Y en primer lugar, tenemos que tomar conciencia de nuestras emociones. Mira, por decirlo de una manera muy básica, muy callejera, ni muy, ni tan. Si estás demasiado triste y acongojado y pierdes tu entusiasmo, pues entonces te estás haciendo un daño emocional y se produjo un agujero emocional. Pero por el otro lado, si tus emociones son, pues no sé, tratando de sentirte bien o transmitir la sensación o la imagen o el mensaje de que por ti no pasan grandes penas y te pones así como que muy eufórico, muy contentito, muy contentita, también puede ser dañino, porque tenemos que tomar conciencia de que el hecho de ser conscientes de que estoy sintiendo algo y quiero ver qué es un buen punto de partida. Cuando nos decimos, seguido llegan personas con tu servidor y dicen, quiero saber por qué me siento tan triste, o quiero saber por qué me siento tan... Bueno, nunca preguntan que quieren saber por qué se sienten tan contentos. No conozco ese tipo de pregunta, pero sí es evidente que las personas quisieran saber por qué cualquier cosa les hace sentir muy bien. Cuando ponemos nombre a las emociones, por ejemplo, me siento triste, me siento alegre, me siento muy dichoso, me siento... El objetivo de esto es ser capaz de distinguir entre emociones similares, pero con diferentes matices. Por ejemplo, ¿será lo mismo estar contento que estar alegre? ¿Será lo mismo ser feliz que ser una persona ilusionada y entusiasmada con el futuro? Bueno, vamos a verlo ya casi al final del programa. Nos dice Catalina Loza Díaz. Ok, estaba leyendo mal. Buen día, señor Marín. Buen tema. Que este vacío lo siento desde el día que falleció mi hija y tengo cambio de emociones que no podía controlar. Gracias a CDs estoy mejor. Claro, entiendo que gracias a la tecnología subliminal, Catalina, estés mejor. Me consta que al principio pues sí había que tener un correctivo y se puede, o sea, gracias a los subliminales, gracias a la tecnología subliminal, podemos encontrar un alivio y un correctivo que, sin temor a que parezca exagerado, me parece que es definitivo, a menos que la condición que produjo esta sensación se vuelva a repetir, aunque si es así, va a ser menos intensa. Por ejemplo, el caso muy penoso de un amigo que perdió a su hijo y 2 años después, en un accidente muy lamentable, perdió a su otro hijo. Entonces, yo no recuerdo haberle dado consuelo de ninguna manera. Simplemente tienes que permitir que valide sus emociones y aprender a hacerlo y aprender a aceptar la realidad. Lamentablemente así es. Dice Antonio González, muy amable señor Marín, mis respetos, 25 años escuchándolo, hasta una cortesía a un restaurante me gané con usted. Gracias, felicidades por su desempeño día a día. Sí me acuerdo que, bueno, no sé si Antonio González, pero muchas personas ganaron cupones para ir a desayunar gratis a un restaurante que era nuestro patrocinador y que, muy padre, o sea, recuerdo aquellos tiempos y que pues ahora lo podemos experimentar de la misma manera si en lugar de que te ganes una promoción para un restaurante, te gana el sentimiento y nos mandas estrellitas. Bueno, esto quiere decir que es el momento de ir rápidamente a una pausa, la última del programa de hoy, lunes, y regreso.
golpe de suerte. La cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. Radioterapia con Gilberto Marín. Muy bien, queridos amigos, pues entonces finalmente hay que despedirnos en este programa y comentar que si bien es cierto, las emociones, digamos, intensas o los agujeros emocionales o los vacíos existenciales, como quiera que les llamemos, siempre tienen un origen. No me quise detener mucho en entender y saber y explicarte cuál es ese origen que refuerza, o sea, qué es lo que refuerza las emociones inmanejables, la información de los estímulos que hacen que nos sintamos de una manera determinada es clave. O sea, ¿por qué me siento como me siento? ¿Por qué soy así? ¿Realmente estoy hecho así, de esa manera? ¿O así me hizo Diosito? ¿O así me hicieron mis papis? Yo creo que cuando entendemos el origen de las emociones nos permite esto acceder al significado de la experiencia que estamos experimentando, válgame la redundancia, aunque su valencia emocional sea negativa. Porque muchas veces incluso las emociones negativas pueden ser benéficas para nosotros. O sea, el hecho de que una persona que diga, nunca me enojo, yo siempre estoy de buena onda, ¿será bueno que nunca alguien se enoje? Yo creo que si podemos cambiar y si es posible aceptar el hecho de que a lo mejor te estás engañando y diciendo, no, nunca me enojo, no, entre nosotros nunca han pasado cosas. Yo creo que, como dice el doctor Gorka Jiménez Pajares, podemos tratar de modificar su intensidad o su duración mediante distintas estrategias, como por ejemplo aceptar y tolerar las emociones negativas, afrontar las situaciones que te producen estas emociones. Podemos sumarles la habilidad del autoestímulo, la capacidad para darnos cuenta a dónde tenemos que acudir. Yo, por fortuna, me siento realmente muy bendecido de que las personas nos contacten, nos llamen, nos consulten a través de consultas en línea o consultas presenciales. Puedes hacer una cita aquí mismo en nuestro Messenger, en mensaje privado, para que podamos atenderte y que puedas aprovechar también la promoción 3x2 de nuestros audios subliminales que te enviamos directamente a tu correo electrónico o al de alguien de tu confianza. Igual en YouTube, al ratito subiremos el programa completo en YouTube. Mi canal se llama Gilberto Marín, ya lo sabes. Bien, pues entonces, ¿qué nos falta? Nos falta ver... déjame ver aquí cómo andamos. Sí, yo creo que el resfriadón que me traía desde muy temprano como que me ha dejado respirar. Lo curioso es que igual que la otra vez, ¿sabes? Terminé el programa pues como que muy bien, ya me siento mejor, ya no me duele tanto la garganta, pero más o menos al mediodía chulum, otra vez el maldito resfriado que no se me quita, pero que yo le estoy poniendo buena cara. Ya empecé a medicarme muy temprano y como que la tos amainó un poquito y aquí me tienes. Bien, pues entonces gracias, déjame ver, gracias a Sara Herrera Morales, So Siciliana, Catalina Loza Díaz, Enrique Orozco Espinosa, Hugo Adalberto Vanegas Mosqueda, Sandra Rubio Soberanes, Maribel Alba, Guadalupe Rodríguez Rocha, Verónica Casillas, Rubén Ortiz, Claudia Moreno, Ceci Sánchez y Ángela María Angulo.
Gracias a todos, gracias a todas por acompañarnos. Nos vamos a ver aquí el próximo miércoles, Dios mediante. Y mientras tanto, yo soy Gilberto Marín. Gracias por todo y por favor, sean felices, amigos, pero sean inmensamente felices. No se les olvide. Gracias por todo. Los quiero. Sí, los quiero mucho. Hoy con el alma brillando, el universo me está celebrando. Todo lo bueno ya viene hacia mí, porque nací para ser feliz. Yo quiero, puedo y me lo merezco. La vida me abraza con todo su amor. Yo quiero, puedo y me lo merezco. Recibo bendiciones en cada rincón. Mis sueños florecen con cada paso.